Bienvenidos al segundo episodio. Esta vez tenemos un tema un poco fuera de la política. El tema de hoy es referente a Marción como primer hereje. Hereje y persona que ha distribuido lo que es la heterodoxia. Entonces, tenemos un invitado que es prácticamente de la casa. No puedo decir que sea un invitado especial porque es bienvenido cada vez que él quiera. Es una persona que conozco hace 4 años. Germain, un caballero, una persona ilustre, tiene un bachillerato, lo que se llama un BS, ¿verdad? Bachillerato en ciencias, en enfermería. Y luego de eso ha decidido en estudiar, adentrarse como autodidacta en la mitología. Y de la mitología ha llegado a casi la patrística, ¿verdad? Y hoy nos acompaña en el tema, ¿verdad?, de Marción. Y puedo decir que es una persona sumamente preparada en estos temas. Es una persona de la cual yo he aprendido bastante, a pesar de que yo tenga los estudios. Él ha sido una persona que me ha inspirado, ¿verdad?, a salir de otros temas teológicos. Entonces, hoy será el invitado de la casa. Y vamos a dejar a Víctor y a Gabriel que saluden a lo que comenzamos. Hola, aquí ya estoy. Este no es mi tema fuerte, ¿verdad? No es mi fortaleza. Así que, además de ser anfitrión, voy a estar como estudiante aprendiendo tanto de Armando como de Germain. Saben que ellos son, Armando es el teólogo y Germain es el experto en mitología. Pero sí, estoy emocionado por este episodio para saber quién es Marción. Marción de Sinope, ¿verdad? ¿Qué se llama el nombre completo? De Correcto. Sinope. De Sinope. Sí, este tema tampoco es mi fortaleza, pero estoy emocionado, pues, a aprenderle a escucharlo, ustedes hablar sobre el tema. Como Víctor dijo, pues, yo también estoy aquí estudiante. Sí, no es mi tema de expertise, así que vamos a hacer preguntas. Si me surgen preguntas ¿verdad? O de cualquier tema, se las preguntamos a Germain. Y antes de que Germain comience, yo quiero, ¿verdad?, decir unas palabras de Marción, como que un brief para aterrizarlo. Pero antes de que él exponga, me gustaría que él primero, ¿verdad?, saludara a la audiencia. Claro, sí. Primero que todo, agradezco la invitación. Obviamente, súper agradecido por la oportunidad. Yo, como muy bien dijo Armando, me gustan mucho estos temas. Marción es un tema que ahora mismo está como que explotando y no me considero experto, pero sí he cogido recientemente cursos sobre Marción y pues creo que hay bastantes cosas interesantes sobre él. Correcto. Entonces, yo quiero comenzar en unos apuntes, unas pinceladas antes de que tú sigas exponiendo. Y lo voy a dividir, ¿verdad?, en un poco de su trasfondo. ¿Quién, verdad? Fue Marción, su vida, muy resumida. Y la oposición que ha tenido con la Iglesia Católica con sus posturas. Entonces, comienzo diciendo estas palabras. Nuestro Dios no se ha revelado desde el inicio, ni por medio de la creación, sino por sí mismo, en Cristo Jesús. Evangelio de Marción. ¿Quién fue Marción, verdad?, de Sinope? En griego es Markion y Eriaticus, es decir que ¿sabe? Le cambian el apellido de Sinope. Recuerda que en la antigüedad tu apellido es de donde tú naciste. Entonces, Marción de Sinope, ¿verdad?, pasó a ser a Marción el Eriaticus, el hereje. Ahora, interesante, y yo siempre lo he dicho, el hereje hoy día ha sido una definición, una definición etiológica, es decir, que cambia con el tiempo. O sea, cuando decimos hereje, estoy seguro que por antonomasia te llega a la mente una persona, pues, que dice loquera, barbaridades, que no está acorde al sistema, ¿verdad? Ese es un hereje. Entonces, hereje de por sí es una persona que llega a un menosprecio. Es la definición etiológica que ha surgido hoy, precisamente gracias al proceso que ha dado la Iglesia, ¿verdad?, tanto católica como protestante, a lo que ellos dicen dogma. O sea, si sales fuera del dogma, eres hereje. Entonces, al hereje siempre hay que tener un check mark, ¿verdad?, aparte. Sin embargo,
hereje, y hereticus en griego es libre de elegir, ¿ok? Libre de elegir. Entonces, al tú ser libre de elegir, ¿verdad? Tienes la potestad de poder pensar, de poder redefinir, ¿ok? Lo que está sucediendo. No asentar con la cabeza, sino redefinir la teología, la filosofía, el pensamiento en el cual tú te estés desenvolviendo. Entonces, ese libre de pensar lo que te hace es estar aparte de la doctrina, en este caso de la institución, de la iglesia, ¿ok? Ese libre de pensar, ese hereje, aparte de estar fuera de la doctrina como institución, porque, y eso no lo decide el hereje, lo decidió la institución, ¿verdad? Y hablo aquí de institución como sistema, ¿ok? Entonces, esas ideas que son distintas, eso es lo que te hace un heterodoxo. Por eso así se titula, ¿verdad? Le hemos puesto, ¿verdad? Obviamente el título del podcast, Marción, primer heterodoxo. Entonces, recordemos, hetero es diferente, doxa, opinión, ¿ok? Prefijo hetero es diferente, sufijo doxa es opinión. Diferente opinión. Toda persona que tenga una diferente opinión dentro del sistema eclesial es un hereje. ¿Ok? Entonces, el dogma, ¿verdad? Que viene del griego doqueo, dogma es pensar. Dogma es pensar. Didáscalos es enseñanza. ¿Ok? Entonces, lo que es la teología dogmática es la teología que se ha implementado como correcta. Suponiendo la teología trinitaria, ¿verdad? Que Dios es uno y trino a la vez. Entonces, la iglesia ha decidido en los concilios de Nicea para acá que Dios es uno y trino a la vez, con elementos, ¿verdad?, filosóficos platónicos, y ese no es el tema. Lo preciso es que si usted cree que Dios es uno y trino a la vez, entonces está siguiendo una teología dogmática establecida. Ahora, una persona como Marción dice, espérate, no, hay que analizar esto bien. Entonces, tú rechazar la Trinidad pues, te hace hereje. ¿Ok? Pero, entonces, Marción era en contra, es una persona en contra del dogmatismo, ¿verdad? Las verdades realmente son cuestionadas para Marción. Y habiendo dicho eso de lo que es un hereje, porque siempre lo digo, el hereje es un teólogo, ¿ok? Y hay que escucharlo. Que no esté de acuerdo a la institución, ¿verdad? Porque la institución lo ha decidido así, pues son otros 20 pesos. Pero el hereje tenemos que escucharlo porque trae a la mesa, ¿verdad?, nuevos diálogos, nuevas posturas, ¿verdad?, como ha hecho Marción. Y Marción trajo una iglesia, ¿ok? Los marcionistas duraron 3 siglos, 300 años. O sea, en 3 siglos tú tienes que haber dejado una heredad. Y cuando digo que trae una iglesia, es que literalmente dejó obispos, sacerdotes, escritos. Fue una amenaza, ¿ok? Eventualmente, me imagino que Germán hablará de esas amenazas. La iglesia, ¿verdad? Estaba sucumbiendo ante los marcionistas. Entonces, ahora bien, ¿quién fue Marción de Sinope? Pues Sinope es Turquía, hasta la actual Turquía, nació por allá para el 55, después de la era común. Él se desarrolla en el siglo II. Y es importante porque el siglo II es un periodo de transformación. El cristianismo aunque el cristianismo estaba difuminado en Roma, ya estaba, ¿verdad? En el siglo II ya habían salido de las catacumbas, ¿verdad? Ahora, no por el hecho de que fueran estado difuminados, no implica, ¿verdad?, que no habían problemas, ¿ok? O sea, ellos aún todavía se estaban redefiniendo la teología, ¿ok? Tomó varios siglos, yo diría que los primeros 5 o 6 siglos todavía la iglesia estaba redefiniendo y redefiniendo, pero entonces ya para el siglo II todavía apenas estaban, por así decirlo, ¿verdad?, en pañales. Entonces, no había una unificación, esto es bien importante, no había una unificación
decir que habían distintas prácticas. Habían distintas prácticas. O sea, no había, ¿verdad?, un fenómeno judío, ¿verdad? No era como el judaísmo, que desde el principio no estuvo unificado por siglos. El cristianismo, de hecho, al sol de hoy hay varias prácticas. Entonces, sucede que en estos viajes misioneros, ¿verdad?, sin autoridad clara, que va surgiendo la iglesia siguiendo la teología paulina, ¿verdad?, lo que dicta Pablo y lo que ha dicho Mateo en cuanto al evangelio, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, pues la iglesia daba sus viajes misioneros, ¿verdad? Pero en esos viajes misioneros, ¿verdad?, como no había una teología clara todavía, habían distintas prácticas, entonces a eso hay que sumarle que había una falta de canon, ¿ok? En estos tiempos no estaba la Biblia, ¿ok? Lo que tenían era la Tanaj, que era el Antiguo Testamento para nosotros cristianos, ¿verdad? Entonces, apenas unos evangelios, ¿ok? La Septuaginta era usada y vamos a ver eventualmente que precisamente esto era parte de lo que criticaba Marción. En estos tiempos de Marción, en siglo II también, el impacto de la filosofía neoplatónica fue sumamente importante, que es la interpretación del gnosticismo en el judaísmo. Y obviamente la identidad de Jesús, ¿verdad?, la cristología, todavía Jesús estaba definiendo. Y aquí Marción da un gran aporte. O sea, todavía la persona de Jesús se estaba definiendo. Y vamos a ver los aportes eventualmente. Judío-cristiano, aparte judío-cristiano, ¿verdad?, la ley mosaica. En el siglo II se estaba hablando de un proto-ortodoxo, de una iglesia proto-ortodoxa, donde la dimensión de Jesús, ¿verdad?, estaba formándose. Estamos en el siglo donde está el docetismo. El docetismo que Marción sigue es aquello cual dice que Jesús no tiene un cuerpo real, sino una apariencia humana. ¿Ok? Obviamente, ¿por qué? Porque lo divino, ¿verdad?, lo divino no contiene la materia, y además de que no contiene la materia, se contamina. ¿Ok? Entonces, eso es el docetismo. Repito, Jesús no tiene un cuerpo real, sino una apariencia de cuerpo. Lo divino, un Dios no puede estar en un cuerpo humano, no lo resiste, porque es materia. Y segundo, que la materia es contaminada. O sea, es este aspecto de pureza. Gnosticismo, ¿verdad?, es el mundo material, ¿verdad?, el mundo material en contraposición al mundo superior espiritual. La materia es el mundo inferior y el mundo espiritual es el mundo superior. Entonces ellos creen en un Dios llamado Demiurgo. Jesús trae la liberación, la gnosis, el conocimiento. Gnosis es conocimiento en griego, por eso es gnosticismo. Jesús trae ese conocimiento de liberación. Entonces Marción tiene elementos gnósticos y docetas en su teología. Marción utiliza ambas, ¿verdad? Por eso eso es uno de los puntos, ¿verdad?, que lo ha hecho separarse de la Iglesia Católica. Su papá, interesante que su papá era un obispo. Era un obispo de la comunidad, ¿verdad?, cristiana en ese entonces. Así que Marción creció dentro de la iglesia y fue una persona, aunque no hay evidencia, por cómo él piensa, por los escritos que ha dejado y la revelación, ¿verdad?, y la revolución que ha tenido el sol de hoy, es una persona que se dice que ha sido preparada, una persona muy educada, sólidamente en la filosofía y en la lógica, especialmente en la filosofía platónica. Era un comerciante, así que era rico, lo cual se dice que de sus riquezas él pudo sostener sus libros, su literatura, sus viajes en Roma. De hecho, él aportó bastante económicamente a la Iglesia Católica de ese entonces.
Claro, cuando la Iglesia Católica lo excomulga, le devuelve el dinero. Hoy día no hubiese devolvido el dinero, pero sí, y se dice esto que son comparando, no me acuerdo el dinero que se utilizó en ese entonces, o sea, el nombre, pero se dice que son unos $200,000 lo que él aportaría, que en ese entonces debe ser mucho, bastante, mucho más. Entonces, él llega a Roma para allá para el 140, ¿verdad? Pero sus ideas rápidamente entraron en conflicto. 4 años duró, 144, ¿verdad? Y fue excomulgado. ¿Por qué? Porque para él, el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Y es la gran, ¿verdad?, tesis de él. En cuanto a su canon, él propone un canon. Pues obviamente la Iglesia Católica también lo excomulga por esto, porque él quiere eliminar todo el Antiguo Testamento. ¿Okay? No sirve, no vale para nada. Y se queda solamente con Lucas. Y no es el Lucas que tenemos. Y unas cuantas cartas paulinas. Así que ahí cuando la Iglesia Católica lo excomulga en el 144, entonces, ¿verdad?, él con sus seguidores, ¿verdad?, establecen una comunidad de fe que se conoce como marcionista. Duró 3 siglos. La teología de Marción es una redefinición de Dios, un dualismo. Marción, ¿verdad?, sigue a Platón. Entonces, Platón, ¿verdad?, recuerda que está en el mundo de las ideas. Ese es el mundo perfecto. Y está entre el mundo de las ideas, perfecto, y el mundo sensible, imperfecto. Mundo de las ideas, cielo, en el neoplatonismo. Mundo sensible, lo terrenal. Mundo de las ideas, lo espiritual. Mundo sensible, lo físico. Esa es la dicotomía que hemos seguido por siglos dentro del cristianismo. Entonces siempre lo físico, lo de terrenal, ¿verdad?, es lo mundano. No lo malo, sino que lo mundano. Y tenemos que buscar, ¿verdad?, como la carreta de Platón, tratar de buscar las ideas, lo perfecto, Dios, ¿verdad? En el caso de Marción, a Jesús, que vino a liberarnos, ¿verdad?, con la gnosis, a traernos esas ideas nuevas, liberarnos para llegar a lo perfecto, a las ideas de allá de trascendentales. Entonces, son 2 dioses distintos. Obviamente la Iglesia Católica, ¿verdad?, quedó patas arriba, en conflicto. No es que Jesús no es, ¿verdad? No, aquí no hay Trinidad alguna. Es que está el Dios del Antiguo Testamento y está Jesús. Pero ese Dios del Antiguo Testamento no es Yahvé, es el demiurgo. ¿Ok? Entonces, ese demiurgo no es un Dios supremo, autoritario, ¿verdad? El demiurgo significa artesano, porque es una metáfora, ¿verdad? Es el creador, como el artesano, como igual que en el Antiguo Testamento vamos a ver metáforas de Yahvé creando del barro. Me imagino que el contraste con el nuevo es que en el nuevo es un Dios de amor. Sí, eso lo vamos a ver. Es lo contrario. Para Marción, no hay un Dios de amor en el Antiguo Testamento. Entonces, fíjate que él utiliza también la teología paulina, porque la teología paulina entra en oposición. Lo que pasa es que no nos sentamos con estos espobuelos, ¿verdad? No nos permiten algunos pastores. Si no indagas bien, relees bien, en Pablo está la ley versus la gracia. Siempre en Pablo va a haber una ley y va a estar la gracia. Entonces, este mundo físico está lleno de corrupción y muerte. Entonces, como un Dios bueno, ¿verdad? Como un Dios bueno no creó un mundo perfecto, sino que el mundo es imperfecto. Y a eso él le suma la justicia que hay en el Antiguo Testamento, en ese Dios
no es una justicia de amor, ¿verdad? Porque él dice, la justicia que se ve en el Antiguo Testamento es de un Dios retributivo, un Dios que te premia por tu obediencia y te castiga si desobedeces. O sea que él habla de una misericordia condicional. Y es lo que vemos en los profetas. O sea, obedeces, todo va bien. Desobedeces, hay castigo. Entonces él dice, bueno, pues entonces es una justicia condicional. Hay una condición de por medio. Y el amor no es condicional. Todo lo contrario en lo que vemos en Jesús. Y él suma un tercer aporte. Es un Dios que se arrepiente. Es incoherente. Un contradictorio. Da ejemplos en Génesis 6:6 y Éxodo. O sea, Génesis 6:6 podemos ver ahí, se arrepiente de hacer la humanidad, llega entonces el diluvio y las plagas, ¿ok? Cómo estas plagas azotaron a un pueblo que no es el pueblo de Israel por hacerle, demostrarle que es el verdadero Dios, ¿verdad? Es el Dios incoherente que impone hasta su fuerza contra los seres humanos. Entonces, el verdadero Dios, él dice, es misericordioso, es de gracia, es de amor, da salvación. Y él dice, Armando, ese Dios es Jesús que se reveló en la Gnosis. Ahora, ese Dios era te hago una desconocido pregunta. hasta entonces. Ajá. Bueno, pero me la acabas de contestar. Marción es el padre del gnosticismo, ¿no? Pero acabas de decir gnosis, so me la contestaste ya. Imagino que sí. No es el padre, pero como digo, es gnóstico. Ok. Sí. Porque Pero- porque yo he Gnóstico, su escuchado. ideología es Ajá. gnóstica y doceta. Pero Porque- yo tengo una pregunta tanto a Armando como a Germain, porque, ok, so, ¿verdad? Explicas que Marción trata de dejar atrás el Antiguo Testamento, rechaza hasta cierto punto al Dios del Antiguo Testamento. Y obviamente, perdona mi ignorancia, ya que yo no estoy muy educado en esto, pero no se supone que Jesús hasta cierto punto, no necesariamente rechazar, pero hasta cierto punto sí intentó cambiar algunas cosas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué a Marción se le considera un hereje cuando incluso el mismo Jesús trató de cambiar la manera en que los judíos operaban? Porque se estaban dejando base por el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. ¿Por qué se le rechaza tanto a Marción si realmente, obviamente, él no es Jesús? Pero, y tengo entendido que él seguía a Pablo y creo que él tiene relación con Lucas, ¿verdad? Sí. O sea, ¿por qué se le rechaza tanto a Marción, ¿verdad? Cuando, por mi conocimiento limitado sobre él, me indica que realmente él no estaba tan lejos de las reformas que quería hacer originalmente Jesús. Maybe en el detalle sí, pero se le dice hereje porque veía al Antiguo Testamento como, ¿verdad? Retrógrada, desechable, o por alguna otra razón que realmente contradecía a Jesús. Sí. Acabo de apuntar tu pregunta, porque cuando Germán termine, yo sé que yo la voy a contestar y nos vamos a extender un poco. Ok. Pero está en una esquina. So, Entonces, yo, ok. Bueno, Germán. súper rápido, yo diría que Marción no cayó bien, fue como que Marción era este tipo, mucha gente piensa que Marción por ser hereje no era cristiano, y él era cristiano. Lo que pasa es que como todo, pues tenía su visión particular de Jesús, pero no cayó bien. O sea, Marción era un tipo que te decía, bueno, tú estás diciendo que Jesús es, ¿verdad?, el creador del Génesis, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo el carácter de este Dios que mata niños en el Antiguo Testamento, etcétera, se refleja en el Nuevo? ¿Cómo podemos bregar ese asunto, verdad? Marción identificó un problema bien serio y no es un problema inventado, es el problema de que, ¿sabe? El problema del carácter. Also, Marción también, cuando está hablando con los padres de la iglesia o refutándolo, él le dice, bueno, sí, yo entiendo que esa sea tu posición, pero Jesús violó la ley aquí, rompió el sábado acá, hizo esto, lo otro, incluso no podría sacar la cita ahora mismo, sí, quizás para otra ocasión, pero el mismo Tertuliano tuvo que admitir hasta un cierto punto que Jesús tuvo que transgredir el sábado, romper el sábado. Y pues, ese sería mi aporte.
No, sí, Entonces, por eso pregunto, porque realmente hasta cierto punto tengo entendido, Marción es el primero que se cuestiona, pero ven acá, pero es que el Jehová, el Dios de los judíos de hace miles de años en el Antiguo Testamento es un Dios completamente distinto. Y, y obviamente hay apologetas cristianos que se encargan profesionalmente de debatir esto, eso yo lo entiendo. Y lamentablemente, que yo sepa, no tenemos ninguno aquí para defender su postura de la apologética, pero es que independientemente no importa desde qué perspectiva lo veas, es un problema grave. Cuando tú estudias la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, hay una gran diferencia religiosa, mitológica o teológica en la manera en que estos dos dios, ¿verdad? Se comportan. O sea, creo que, Operan, exacto. exacto, por la manera de lo que estoy aprendiendo ahora de Marción, no puedo decir que es válido porque, como digo, no soy un experto en su teología ni nada, ni cómo él pensaba, pero por el momento veo que realmente Marción tiene un punto válido para para cuestionarse las cosas que se cuestionan, ¿no? así es. Correcto. Uh-huh. Entonces, para ir cerrando y el Main siga con la batuta, a mí lo que me interesa es que lo último que dije es que para Marción, Jesús propone un Dios que no es Yahvé, y obviamente el Dios de Jesús es relacional, es filial. Él le dice el Padre. Es Padre, pero cuando indagamos bien, también ese Padre tiene características de madre. ¿Ok? Pero no es el tema. Pero para Marción lo que me encanta es que él dice, este Dios, Jesús, ¿verdad? Hasta ahora, el Dios que él presenta era desconocido. O sea, el Padre que nos presenta era desconocido para los judíos. Y él dice, bueno, él tiene el Sermón del Monte, donde habla de una no violencia, cuando el Antiguo Testamento está lleno de violencia. Tiene las 7 palabras de la cruz, ¿verdad? Que son ejemplos de un amor ágape, cuando no había amor ágape en todo el Antiguo Testamento. Y creo que eso es, contestando un poco lo que tú hablabas, Víctor, para después decirle eventualmente desarrollarla mejor. El problema con Marción como tal es que rechazó el judaísmo. Y ahí tiene un checkmark, ¿verdad? Uh-huh. También, obviamente, decía que Jesús no tenía un cuerpo. Ahí está el aspecto del docetista. Eso es otro checkmark para la iglesia. El Lucas, ¿verdad? Que él propone. Eso sí, él respetaba bastante a Pablo. Entonces, como ya lo he mencionado Germán, su primer detractor fue Tertuliano. Sin embargo, interesante, Tertuliano es de los primeros que va a elaborar la teología trinitaria. Sin embargo, Tertuliano no salió como un hereje. Entonces, otra cosa es que Marción no le daba valor al matrimonio ni a la procreación. Pero eso tiene una razón, y es la llamada paurosía. ¿Ok? No sé si han escuchado ese término. Se utiliza mucho en la escatología. La venida de Cristo. Exacto, la paurosía. Cuando dice, ¿qué es la paurosía? Por antonomasia, y como dice Germán, es la venida de Cristo. Pero esa venida de Cristo es una definición etiológica que ha surgido con el tiempo. Porque literalmente paurosía es presencia. ¿Ok? Esa es la definición. Viene del griego peiremí, que es presencia. Ahora, se utiliza paurosía como un periodo de tiempo. Por ejemplo, esos 100 años de ese siglo, donde Noé esperó el diluvio, ese periodo de tiempo es parucía. Porque puede ser un periodo de tiempo. En árabe, inclusive, la parucía se encuentra en todas las religiones. Para los árabes es al-rajah, que es regreso. Entonces, de ahí conlleva que ese periodo de tiempo, entonces, nos traiga la presencia de Jesús nuevamente. Su llegada. De ahí sale que el término de ser presencia, a añorar esa presencia, o sea, que vuelva. Entonces, paurosía hoy día es la venida, ese regreso de él.
Entonces, dando ese brief, ¿verdad? Ya tengo algunas preguntas. Me quedo con el problema de Dios, que es el problema de Dios y el carácter de Dios para después dialogar. Le paso la batuta a Germain. Para que hable ahí un poquito más de Marción. Eso, honestamente, fue un buen análisis. Yo creo que está un poco difícil mencionar algo nuevo, pero sí hay un par de cositas que creo que se pueden, ¿verdad?, profundizar. Por ejemplo, quiero empezar por eso. ¿Cómo nosotros sabemos de la obra de Marción? Marción, pues obviamente no, al momento, ¿verdad?, no se ha encontrado evidencia, no dejó escritos preservados. Su antítesis es conocida, pues obviamente gracias a los padres de la iglesia, que lo criticaron abundantemente. O sea que quiere decir, nosotros sabemos de Marción, no porque él dejó escrito, sino porque tenía oponentes que escribieron de él a tal nivel que literalmente escribieron palabra por palabra lo que supuestamente estaba en su evangelio. Así es como ciertos eruditos y expertos pueden hacer una reconstrucción de lo que sería el Evangelio de Marción, porque aunque no tenemos escritos preservados, podemos coger pues, esas palabra por palabra que ellos están citando, ¿verdad? Y ir uniéndole y decir, ok, ¿qué Marción tenía? ¿Qué no tenía? Por dar un ejemplo súper rápido, Marción no tenía pues el nacimiento quizás virginal. El evangelio de él empieza entiendo que es en el capítulo 3, cuando oh my God, creo que tenía que ver con Tiberio, etcétera, pero no menciona nada de lo que tenga que ver con nacimiento virginal, etcétera. Hay eruditos y hay gente que piensa que Marción fue el primer evangelio. ¿Por qué Marción es tan importante aquí? Porque, y obviamente eso es una teoría, pero Marción es bien importante porque la innovación de él fue literalmente combinar por primera vez un evangelio con las cartas de Pablo como si fuera un solo trabajo. Esa fue la innovación de Marción. O sea, fue el primero que estableció un canon. Gracias. Exacto. Okay. Él y entiendo que Irineo fueron como que los responsables de tener como que un listado de decir, ok, estos son los libros canónicos, estos son los libros que a mí me gustaría, etcétera, etcétera. Segundo, Marción fue el primero, sí. Yeah. Ok, exacto. Thank you. So, nada, realmente a Marción se le acusa de mutilar su evangelio, etcétera. Y obviamente Marción también acusa a los padres de la iglesia de tener falsificaciones. Supuestamente Marción no editó el evangelio de Lucas, o lo que él tenía como ¿verdad?, el evangelio según Lucas, porque para ese tiempo, eso se tiene que mencionar, para ese tiempo él no tenía autor, no era conocido como según Lucas, eso viene después. Pero que quizás a él se le está acusando de cambiar el evangelio porque durante el proceso de, ¿cómo es que le dicen a esto? Cambios transcripcionales, que es cuando tú estás copiando un papiro, ¿verdad? Pues pueden ocurrir ciertos errores, cambios, pero no necesariamente significa que Marción editó y tenía un evangelio, ¿sabe?, modificado por él. Son acusaciones que la iglesia le está adjudicando a él. Y algo bien interesante, que obviamente le diría a todo el mundo que esté interesado en este tema, obviamente aparte de leer a eruditos preparados en el tema, como que leer a los padres de la iglesia. Es lo más que pueden, ahí está todo, ¿verdad? Y por leer una referencia, ¿verdad? Contra Marción, ¿verdad?, Tertuliano, el libro 4, dice, Marción sostiene en su antítesis, que fue interpolada por los protectores del judaísmo para incorporar la ley y los profetas, de modo que a partir de ella pudieran también inventar
a Cristo. Y honestamente, esto a mí me explota un poco la cabeza, porque si nosotros estamos leyendo bien su antítesis, Marción acusó a sus primeros oponentes católicos de inventar un Cristo ficticio. O sea, inventaron un Cristo ficticio falsificando o interpolando el propio evangelio de Marción, con una serie de historias y dichos que obviamente pues, lo fusionaban con la trama de la Biblia hebrea, o sea, la ley y los profetas. Obviamente, como ya Me mencioné... recuerda de un tal conocido. ¿A quién? ¿A quién? ¿Cómo? Disculpa, que no tenía el micrófono muteado. No te No preocupes. voy a decir por aquí. No voy a decir Está por bien. aquí. Pero, Ok. pero es la víctima de un tal Santiago. Ajá. Ya. Ujú. Ok. Ajá, Germán. Pues nada, sigo. So, obviamente, Marción, como ya mencioné, él era cristiano, era seguidor y era adorador de Cristo. Él mismo no creía que Jesús fuera un mito. Él no negó que la crucifixión fuese real, él no negó la última cena, él no negó una resurrección, ¿verdad? Pero, pues supuestamente el material que se añadió luego, las llamadas profecías, narraciones de infancia y genealogía, para él eran puro mito. Entonces tenemos a un cristiano reconociendo, y esto también es importante porque Marción era cristiano y estaba reconociendo que dentro de la Biblia había mitos, y Celso, que fue un autor pagano que también criticó la Biblia, estaba diciendo lo mismo. No sé, para mí eso es bien interesante. Lo que estamos viendo aquí, pues, lo que estoy explicando, pues, se podría llamar, y esto obviamente crédito a David Lidwell, un mitismo intracristiano. O sea, están diciéndole a otros cristianos que su Jesús es ficticio. O sea, te equivocaste de Jesús, en otras palabras. Y obviamente esto nos enseña mucho de cómo los cristianos veían el proceso de la creación de los evangelios. ¿Qué más puedo? Aquí hay muchas... Te pregunto, ¿esto no es lo que pasa hoy en día con grupos como los Testigos de Jehová, por ejemplo, que ellos modifican a Jesús hasta cierto punto, ¿verdad? Le niegan la Trinidad, le cambian la imagen, o sea, que ellos cambian la imagen de Jesús a tener pelo corto, porque lo que estoy escuchando me recuerda mucho de eso, como si esto es algo que pues ha pasado a través de la historia, no solamente en la modernidad con los Testigos de Jehová, pero también en la antigüedad, con los ejemplos que estás dando. Pues sí, realmente no sé que no estás diciendo eso, pero no diría que que los testigos de Jehová se parecen a los marcionistas, pero no, claro, no es lo mismo, no es lo mismo, pero veo una claro, similaridad ahí en el sentido de eso. Full, ¿sabes? Creo que, ¿verdad? No, esto no es el tema, pero sí que súper rápido, no me voy a extender. Creo que ya nosotros hemos hablado de esto. Tenemos un problema bien grande desde mucho tiempo atrás, y es la naturaleza de Jesús. Eso es algo que todavía no... Pues, y como podemos ver, estamos hoy día, miles de años después, hablando sobre si Jesús fue divino o no fue divino. Bueno, el consejo de Nicea fue por eso. Ese fue ¿verdad? La razón del consejo de Nicea, debatir quién era Jesús. Literal, y ni siquiera allí pudieron poner como que personas que estuvieron más cerca del hecho de los hechos. Y ni siquiera pudieron establecer un consenso, ¿verdad?, estable de quién era, o de su naturaleza, mejor dicho. Exacto. Realmente la historia está bien fragmentada, pero ¿cómo es? Sobre, ¿verdad? Para yo wrapping up y seguir movernos del tema, pues como que yo realmente lo que quise discutir, porque esto es un tema bien extenso, Marción, realmente pues fue si Jesús, dentro de las acusaciones entre Marción y Tertuliano, si se estaban acusando si había un Jesús mítico, y como podemos ver,
tienen este bochinche desde hace mucho tiempo atrás, que esto no es nada nuevo. Se podría hasta decir que Marción es uno de los primeros mitistas, ¿verdad? Y segundo es que, ¿verdad? El cómo nosotros sabemos de la obra de Marción. Eso es bien importante. Todavía hay diferentes personas que están haciendo tesis de la reconstrucción de Marción y obviamente es problemático porque tenemos a gente bien educada y bien preparada, pero por ejemplo, ahora mismo no podría darte nombres, pero conozco 3 casos de 3 reconstrucciones del Evangelio de Marción que no tienen la misma cantidad de palabras. Entonces, entonces hay una discrepancia entre cómo los eruditos están reconstruyendo el Evangelio de Marción. Y pues, Bueno, claro, y como tú mencionaste, que lo que sabemos de Marción, de lo que escribió, viene de fuente de personas que probablemente tengan un bias en contra de Marción. Esto lo podemos ver no solamente en las cosas religiosas, sino en las históricas. Es como pasa, para dar un ejemplo histórico, para ponernos en contexto, cuando nosotros queremos saber de emperadores como Cómodo, que hoy día popularmente los conocen como uno de los peores, bueno, Cómodo no, quiero que el mejor ejemplo sea Nerón. Nerón sería el mejor ejemplo, no Cómodo, pero también se puede utilizar. Mejor sería Nerón el mejor ejemplo, que los escritores, las personas que escriben acerca de Nerón, claramente hay un bias. No significa que estén mintiendo ni nada de eso, eso es algo que se investiga, ¿verdad? Cada fuente individualmente. Pero lo mismo pasa con Marción, que tiene, o sea, lo que sabemos de lo que escribió de ese evangelio, como he mencionado, de personas que le están haciendo una crítica, que tienen un bias tan grande a él, que termina escribiendo hasta donde nosotros sabemos lo que él supuestamente tenía escrito, ¿verdad? En su evangelio. So, siempre hay que dejar esa puerta abierta de que probablemente lo que nosotros conozcamos como Marción realmente no es realmente Marción en su totalidad, porque puede, de la misma manera que Marción pudo haber construido algo, lo que lo acusan, los acusadores pueden, ¿verdad?, haber cometido el mismo delito. Yo creo que esto es ¿verdad? Pero esto es un problema que pasa prácticamente en todos lados, especialmente en la época antigua, porque las fuentes, muchas de ellas no sobreviven. Oye, eso pasó hace miles de años. Y fíjate, pero es amarillista. Claro. Y es como siempre digo, si van a estudiar de Roma, tienen que tener cuidado, porque Roma es el ejemplo perfecto de Game of Thrones. Si no te has visto la serie, tienes que verla, o el libro Game of Thrones. En Roma, por más que hubieran historiadores, allí lo que era, muchos de sus historiadores, muchos de sus escritores, eran ya sea propaganda o tenían, ¿verdad? Motivaciones políticas, especialmente bajo gusto. Y lo mismo pasa en este caso con los temas religiosos y teológicos. O sea, yo creo que Marción es bien interesante, ¿verdad? Porque hay muchas incógnitas y no sabemos, pienso yo, ¿verdad? Que maybe no sabemos qué fiarnos, como Germain dijo, que tienen diferentes cantidades de palabras y eso cambia realmente lo que está diciendo Marción. Porque en este caso el contexto e incluso el translation, ¿verdad? Con cuando se me fue la palabra en español, cuando se cuando se traduce a otros idiomas también. Eso pasa incluso con el canon católico ortodoxo, los que tenemos hoy día, que hay muchos errores de traducción. Oye, pero, mala mía. Quería comentar súper rápido, que fue que lo tenía apuntado aquí. Esto fue algo que había dicho Armando. Y obviamente esto es precisamente, dimos en el clavo. A Marción lo acusaron de eliminar material judío, como si fuera una prensa amarillista. Se le acusó hasta de supuestamente tener relaciones con una virgen y por eso a él lo expulsaron de donde él vivía, etcétera. Bochinche. Pero cuando tú lees la reconstrucción del Evangelio de Marción, está lleno de gente judía, de tradiciones judías, de citas de las escrituras judías. Entonces, claro. Ahí es donde tú te das cuenta que los padres de la iglesia están diciendo una cosa, pero cuando nosotros hacemos una reconstrucción hay otra. Claro, entonces, o lo borró o no lo borró, o lo desechó o no lo desechó. O sea, porque los desecharía, pero luego en la práctica estaría usando prácticamente todas las prácticas judías, cultura judía y citas judías del Antiguo Testamento ¿verdad? Y del mundo antiguo, porque mucha gente no sabe esto, pero para los romanos en su época, Egipto y esa época, la época del Antiguo Testamento, para ellos ya eso era la antigüedad, que eso es bien importante para el contexto. También para muchas de estas personas que yo nunca he visto a alguien mencionar esto,
Pero recuerden que todo esto se escribe en el contexto del mundo romano, y ahí es donde entro yo, porque es lo que a mí me fascina. Y hay que ver también cómo estos escritores veían el Antiguo Testamento, porque para ellos, incluso para los mismos romanos, las pirámides, eso era historia antigua, eso era anticuado. Y lo que es el Antiguo Testamento, el mundo judío, va desde esa época. De esa época hay que ver también cómo estos escritores veían el Antiguo Testamento en el caso de Marción, cómo él lo veía anticuado y el por qué. Porque me pueden corregir, pero tengo entendido que incluso los teólogos están de acuerdo, pero me imagino que eso varía, porque cada teólogo tiene un pensamiento distinto, al fin y al cabo son académicos, de que el Antiguo Testamento, a diferencia del Nuevo Testamento, tiene unas bases más mitológicas que otra cosa, o forjaciones, ¿verdad? Claro, no es que no tenga aspectos históricos, porque los tiene, pero tengo entendido que casos como el Génesis o la historia de Moisés, el diluvio, tengo entendido que por algunos académicos, alguna parte de los teólogos se les considera como aspectos mitológicos, no realmente sucesos reales. Pero también sé que eso aún se debate, ¿verdad? ¿verdad? Entre la academia religiosa. Pero realmente estos escritores lo veían así. O sea, en su totalidad, como lo vemos nosotros hoy día. ¿Verdad? Creo que al menos yo nunca he visto que alguien indague en eso, como lo veía, por ejemplo, Marción o otros escritores que de esa época, que eran del primero, segundo, tercer siglo, que eran cristianos o judíos. Pero sí, ahora no sé si creo que era Armando que iba a hablar, iba a decir algo. Sí, no, interesantísima la propuesta. Es que no, no hemos tenido eso en cuenta, y una de las cosas que yo enseño, ¿verdad? Uno de los errores que se comete es que cuando se lee el Antiguo Testamento, se lee desde aquí, desde mi cristiandad. Exacto. O sea, yo veo bueno, hay gente que, ¿verdad? Eso se estudia en Cristología. Hay gente que ve a Jesús en el Antiguo Testamento. La Trinidad está en la creación. Y creó Dios los cielos y la tierra, y como es plural, ahí está la Trinidad. O sea, y ese es el primer error, ¿verdad? Y ahí ahí entraba Marción. O sea, es que eso no nos corresponde. Entonces, hay que corregir la visión de acercamiento literario. Y cuando uno lee una literatura antigua, ¿verdad? Ese puente roto queda roto. O sea, yo no me puedo acercar desde aquí, Claro. desde el 2025, ¿verdad? Con mi background de sociólogo, antropólogo, y decir, ahí pasó esto. Claro, pues es que mucha del pensamiento que tenemos hoy día nace en la era medieval. De la era medieval al siglo XVII, XVIII, XVI, ¿verdad? Hasta la época moderna, desde Carlomagno hasta el siglo XVIII. O sea, hay reformas, hay traducciones, o sea, hay un cambio en cómo vemos a Jesús y el cristianismo. Y la teología clásica literalmente surge del siglo V hasta el XVI. Esta era, todo es teología clásica. Hasta el sol de hoy, cuando se habla de teologías clásicas, es esa época, porque esa es la época donde se está montando literalmente los muñequitos. Entonces, hay que ver también, por eso también la teología se estudia de teología histórica, desde un aspecto histórico de por qué surgió la teología como surgió. Y van surgiendo preguntas. Ahora, yo me quedo ahora, hago una pregunta, ¿verdad? ¿Qué me quedo de Marción? Es decir, ¿cuál es el gran aporte? Entonces, yo hice mientras Germain hablaba, unas interrogantes. Fíjate que, y tú mismo, ¿verdad? Decías, ¿por qué Marción ha sido tan atacado? Yo me acuerdo en el bachillerato, siempre Marción es el villano. Marción es literalmente el guasón de Batman. Entonces, Marción, y de hecho, así fue. Yo no recuerdo el profesor hacer estos estudios marcionistas. Simplemente se quedó como el villano. Su aportación fue que pues fue doceta, pues para él, como Jesús no tenía cuerpo, esos son disparates y eso en la iglesia no está, por eso fue que llegó a ser hereje. Nos quedamos con eso, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios y el que no indagó se quedó con eso. Y a veces pasa que la academia no es sincera o adoctrina. Es un problemón. Mucho bias. Sí, es un problema. Entonces, fíjate que yo digo, entonces,
¿por qué Marción, ¿verdad?, es tan peligroso? Cuando tú estudias los padres de la iglesia, que les invito a que lo hagan, porque es interesante, los padres de la iglesia es una oposición. Uno se opone al otro, uno critica al otro, así por siglos. Es como la filosofía. Un filósofo va a contestar al otro. Un filósofo va a contestar al otro, ¿verdad? O se alimenta del otro. Pues aquí pasó lo mismo. Ellos fueron, de hecho, los primeros en este boxeo, ¿verdad? Y Tertuliano, ¿verdad?, fue la antítesis de Marción. Pero no fue el único. Muchos padres lo criticaron. Ahora, ¿pero por qué? Entonces, cuando Germain dice que él posiblemente haya escrito un primer evangelio, pues ya vemos el peligro. ¿Ok? Porque el evangelio de Marción no era aceptado precisamente porque no iba acorde a lo que esa iglesia quería. ¿Ok? Y cuando digo que no iba acorde es que revelaba, ¿ok? Revelaba. Era como si Marción estuviera años luz de ellos en pensamiento. O sea, decir pues que Jesús no es el Dios del Antiguo Testamento, pues es una revelación. O sea, y cuando tú lo lees, tú lo ves bien. De hecho, yo ni siquiera, o sea, yo recuerdo que yo no había visto esto, ¿verdad? A tiempo atrás no lo había visto así. Hasta que poco a poco, leyendo los padres de la iglesia, inclusive a Marción, yo dije, pero es que Jesús no se parece a nada al Dios del Antiguo Testamento. Y esas preguntas venían sin yo conocer a Marción. Es que es una pregunta genuina. Es que tú puedes ser católico, ortodoxo, lo que sea, pero es que si tú no entiendes esto, yo pienso que si tú no te cuestionas eso, yo creo que ya es fundamental. Claro, es como algo, tú no tienes que ser anticristiano, tú no tienes que ser ateo, tú no tienes que ser nada, tú puedes ser cristiano y entender ese aspecto de que hay una inconsistencia en quién era. Y yo creo que si tú no eres capaz de entender eso, independientemente de tu rama de cristiano, de la cristiandad, ya tú estás a un borde de lo que es el fanatismo religioso, porque es como que esto es un hecho, que no es el mismo. No es una opinión, es un hecho, incluso bíblico. Y Marción trabaja dos temas sumamente importantes, que es el problema de Dios, ¿verdad? Y la definición de Jesús. Entonces, a mí me preocupa porque cuando tú estudias teología, hay una teología que se llama cristología, que obviamente es la teología que estudia a Jesús, a Cristo. Pero cuando tú ves las academias, cuando tú haces un search, ese curso de teología, cristología, no se está dando. Se está quitando del currículo. Ya lleva años que se está quitando el currículo y tú te preguntas cómo tú vas a estudiar teología y quitas la teología que estudias a la persona que tú crees. Eso para mí es un red flag asqueroso. Es decir, si tú vas a estudiar teología, la primera teología es la cristología. ¿Cómo tú lo vas a quitar de los...? Y eso se ve en todas las universidades, tanto protestantes como católicas. Ese red flag me acuerda a Marción. ¿Qué está pasando? Yo no sabía eso. Sí, de hecho, desde mi bachillerato ya habían gritos y estábamos diciendo, adiós, se quitó cristología. Empezó quitando cristología y poniéndola como electiva. Y hagan el search. Busquen por ahí en los currículos. Sí, que si quieres cogerla, si quieres. No, si quieres es electiva, exacto. Empezaron ahora es que ni de electiva. Ahora no aparece. Porque es como un intento de adoctrinación, porque estás quitando una clase que es cuestión de como tú mismo dijiste, fundamental. Es vital. ¿Por qué? Pero cuando tú indagas es precisamente esto. Porque cristología no es otra cosa que estudiar quién es Jesús. Y entran estos temas. Docetismo, gnosticismo, tenía Jesús cuerpo o no, resucitó o no. ¿Y eso qué pasa? La iglesia no lo quiere. No quiere que se indague. No quiere que la gente indague la cristología. ¿Por qué? Porque surgen estas preguntas. Surge Marción otra vez. Entonces, dijeron, ok, vamos a quitar la cristología. Claro, están los académicos. Yo tengo un libro
que Oligario, de hecho ni siquiera puedo enviarlo por PDF porque tiene 400 páginas. Si tú quieres leer Cristología, Oligario, católico. Y ellos han escrito bastante de Cristología. Pero, y lo que se va a escribir es esto precisamente. O sea, ¿quién es Jesús? Y recordemos que también se toca el tema de Jesús existió, no existió. Y eso, ellos quieren evitar estos temas. Entonces, es un red flag bien grande. En cuanto al problema de Dios, pues, es un tema filosófico, ¿verdad? El problema de Dios que él tocó precisamente. Y está el carácter de Dios, es decir, que si Dios es amoroso, Dios justo, fidedigno, bondadoso, tiene compasión, si es sabio, si es omnipresente, omnisciente, si es santo, si es eterno, si es inmutable. Si te fijas, todas estas cualidades, la mitad no nos corresponden a nosotros, porque nosotros ni somos omniscientes, ni omnipresentes, ¿verdad? Ni inmutables. Ahora sí podemos ofrecer amor, justicia, fidelidad, bondad, compasión, y tenemos sabiduría. Entonces, él trabajó esos temas, pero ese carácter de Dios, él lo dividió, es decir, hay cosas en el Dios del Antiguo Testamento que no veo en Jesús. ¿Cómo puede ser el mismo? Es que no hay compatibilidad. Pero claro, esto estamos discutiéndolo porque estamos discutiendo a Marción. Pero si quitamos a Marción del panorama y solamente leemos la teología dogmática que nos ha dejado la patrística y los concilios, pues vamos a afirmar que hay una Trinidad, vamos a afirmar que hay una María, vamos a afirmar... ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad que nos heredó Marción, herética, de decir, espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Entonces ahí entra mi apología. De hecho, Marción puede ser un apologista, es un apologista, un apologista de la herejía, ¿verdad? Porque es cristiano, eso nadie te lo dice. Marción es un creyente. Y un creyente eficaz. Es decir, que Jesús es el que revela a un Dios distinto, a un Dios Padre, a un Dios amoroso, a un Dios liberador. Y esas palabras para mí son grandes. Realmente es un Jesús que sí, y dice, bueno, tú quieres leer a Jesús, léete a Jesús, léete el Sermón del Monte, léete las 7 palabras, porque ahí yo estoy viendo un Dios de amor. Entonces, ¿cuál es el problema con Marción? ¿Cuál es el problema de eso? Pues que simplemente quieren obligar a atar a Jesús con el Dios del Antiguo Testamento. Cuando tú usas la lógica, ni siquiera Jesús menciona a Yahvé, no hay Yahvé mención en el Nuevo Testamento. Desde ahí ya es, ¿verdad? Un red flag también. Es decir, ni siquiera Jesús mismo menciona a Yahvé. Menciona al Padre, ¿verdad? Entonces ya desde la misma literatura que tenemos accesible, es decir, ¿verdad? Yo no veo a Yahvé, es que Jesús, si tú me dices que, es más, Jesús no dice yo soy Yahvé, yo soy, no, es que si tú lees simplemente sin mucha interpretación, con una lectura ligera, tú te vas a dar cuenta que Jesús es un judío que está presentando un padre. Claro. Tengo una pregunta respecto a eso, porque lo que está mencionando es muy importante, porque es como ya hemos mencionado, ya he mencionado como 2 veces, ya esté de acuerdo o no con Marción. Sus posturas son cuestionables y sus posturas son complejas, pero tienen validez en muchas áreas. Y te quiero preguntar, porque tú me habías mencionado que Marción había hecho iglesia, tenía obispos, sacerdotes, creo que era. Había tenido, como la católica y como ortodoxa, un tiempo que dura alrededor de 300 años, creo que habían mencionado. Y veo la complejidad de Marción y los puntos que muchos de ellos pueden ser válidos. Y no me sorprende que en algún momento tuvo sus seguidores y fue popular. Y no puedo evitar reducir, yo sé que no es correcto hacerlo, pero es que no puedo evitar pensar que la única razón por la que a Marción se le considera un hereje, esto es más un comentario, pero tengo ahí viene la pregunta, es simplemente porque no ganó la guerra política. No porque su teología o su manera de interpretar a Jesús es errónea, a Dios, aunque eso lo podemos discutir después, sino porque perdió la guerra política, porque en las iglesias luego lo que hay es una guerra política. Porque eso es lo que hay luego. Y mi pregunta es,
¿verdad? Maybe conocen la magnitud. ¿Hasta qué nivel llegó esa iglesia de Marción? ¿Me entiendes? Como que hasta qué nivel llegó y qué lucha dio en el aspecto político religioso de la época. Porque, digo, no pudo haber sido tan poderoso y tan influyente porque por algo perdió. Pero para durar 300 años tienes que tener una posición política y religiosa y unos seguidores bastante notables, pienso yo. No sabes hasta qué magnitud llegó su iglesia, no sabes hasta qué magnitud se expandió por el Mediterráneo. Bueno, Yo por lo menos no, pero lo único que sé es que fueron odiados bien brutal. Por lo menos su iglesia y su movimiento, pero así del impacto que tuvo, como que no, realmente no. Ya, ok. No, sí, claro, porque digo, lo mismo, eso es una simplificación, pero si todo el mundo te odia, algo estás haciendo diferente, algo estás haciendo, dicen, algo estás haciendo bien. Y independientemente. ¿Cómo? Marción tuvo un discípulo, creo que era, no sé si era Pérez, no sé si me corrige Germain, y Sí. aunque fue el discípulo de él, ya estaba en contra de Marción. Vemos, el problema de esta era eso, precisamente, que cada cual tenía su verdad. Entonces, ese aspecto político es bien interesante, ¿verdad? Que has aportado. Ciertamente en 3 siglos él cubrió casi toda Europa, pero el por qué en 3 siglos caíste, obviamente fue una guerra campal, entre él y la Iglesia Católica, hasta que cayó. Pero lo bueno es que en 3 siglos tú dejaste una herencia, una heredad. O sea, no se puede tomar como un cuento, ¿verdad? Lo que él dijo. Fueron 3 siglos, 300 años. Y en 300 años algo tiene que pasar. Claro. Claro, la Iglesia Católica es obviamente, sí, mientras él tenía su iglesia, pues la Iglesia Católica son 3 siglos más también de historia. Bueno, también sería la Iglesia Ortodoxa, porque para ese tiempo tengo entendido que la Iglesia Ortodoxa eran una sola, no se habían dividido. Exacto, y es Marción versus todos estos padres que están haciendo teología también. Así que uno contra unos varios. Hasta que, como todo movimiento, pues cayó. Y especialmente si su máximo discípulo se va en contra. Pero es lo que la pregunta, ¿verdad? Después de 300 años, ¿qué me quedo de Marción? Pues me quedo con que ahora mismo estamos hablando de él. Ahora, si tú te fijas, muchos podcasts hablando de Marción. O sea, Marción no ha muerto. Muchos apologistas que lo desconoce, que lo que hace es atacar su figura. En vez lo atacan en vez de entenderlo. Muchos apologistas ignorantes. Y yo he sido parte, Germán, tiene su historia con gente ignorante en estos aspectos. Entonces, una cosa es que tú no estés de acuerdo, ¿verdad? Exacto. Con la teología de Marción, con cualquier teólogo, igual que con cualquier filósofo. Es decir, por ejemplo, ¿verdad? Un Carlos Marx versus Bakunin, ambos son filósofos, pero tú tienes que coger uno de los dos, ¿verdad? Pero ahora, tú escoges a uno, respetas al otro, lo que escuchas al otro, ¿verdad? Eso es el sabio inteligente. O sea, hay algo que hay que respetar, no es como que ese no sirve, es un hereje, no lo escuches. Tú no te puedes cerrar así, porque algo aportó esa persona. Aunque tú no lo apoyes, ¿verdad? Algo aportó, que tiene sus seguidores, que tiene su fundamento. Entonces, hoy día, pues, todavía hay personas ignorantes, ¿verdad? Que Marción se quedó como el hereje, y por más que tú haces un podcast y te llamas apologeta, estás en una ola de ignorancia donde pues, tu apología no es una apología, es como un adoctrinamiento de piel. Y es lo que está sucediendo. No, sí. Fíjate, yo, a menos en mi caso, yo no he visto muchos podcasts hablando de Marción en español, lo he visto casi siempre en inglés. Porque que estoy seguro que los hay. Correcto. Pero creo que en este aspecto de lo que es la teología, Marción,
mitología también, de todo un poco. Todo lo que tenga que ver con este tema es bien dominante en los Estados Unidos en inglés. O sea, siempre que veo podcast, se me olvidó de los canales, pero yo sigo uno de los canales bastante interesantes. De hecho, fue gracias a Germain, pero él es un podcast que ha entrevistado a varios. Mythvision Podcast. Yo creo que sí, sí. Y es uno de los más grandes, tengo entendido. Pero en español, como que no es cierto, no hay mucho contenido acerca de esto. Respecto a Marción, estoy de acuerdo especialmente los ortodoxos y los católicos, incluso los protestantes, que se encargan, como que cogen a Marción y lo botan. Ahí está el bote de basura, ahí va Marción. O sea, no vamos a considerar, porque esto es lo gracioso, un tipo que nació en el primer siglo y estuvo hasta el segundo siglo, que estuvo cerca de los hechos, que tiene ciertos argumentos válidos para su postura, pero no lo vamos a considerar. No lo vamos a considerar. Pero consideramos a un montón de locos que nacieron 1000 años después. O sea, esto me parece una estupidez. O sea, lo mismo, bastante simplista, ya acá de mi desconocimiento. Pero, ajá, o sea, creo que es algo más de fanatismo religioso y doctrinal. Recuerden que al fin y al cabo, por más que tengamos nuestras preferencias con la católica o con la ortodoxa o con tu rama del protestantismo que más te guste, estamos en una época donde todas estas iglesias y todo este tipo de pensamiento religioso se ha transformado y pues estuvo por miles de años participando en la política. Ya ha dejado de ser más de un área de estudio y más una institución, especialmente doctrinal, que es algo que suele pasar. Y por eso es que también, como dijo Armando, tú ves en estas universidades que se van prácticamente sacando Marción o la cristología, o sea, lo van sacando porque no apoya su doctrina. Que se supone que la universidad sea para este tipo de cosas, para cuestionar, para aprender, para usar el pensamiento crítico. Y, ¿verdad? Se ve como amenaza, sí. Claro, se ve como amenaza a lo que creen, ya sea los católicos, etcétera, etcétera. Y, ¿verdad? Pero algo más que quieran añadir de Marción, alguna pregunta, algo que no han tocado, cualquiera de los dos, o Gabriel, un comentario sobre Marción. Me parece una figura bien interesante, especialmente respecto al gnosticismo, porque me parece que él fue un gran regador de ideas gnósticas. Uh-huh. Y yo de por sí, yo no soy experto en ninguno de estos temas, ¿verdad? Para nada. Pero el gnosticismo siempre me ha parecido muy interesante, ¿verdad? Yo veía un youtuber que él ponía el gnosticismo en el contexto de los nazis, ¿verdad? Uh-huh. Y él argumentaba que el nazismo estaba plagado por gnosticismo y él decía que el gnosticismo era una religión parasítica y él empezaba a dar un montón de ejemplos sobre eso. Pero desde ese punto pues lo encuentro muy interesante cómo ideas gnósticas pues pueden infiltrar la política y como tal pueden infiltrar la religión, ¿no? Porque el gnosticismo pues actúa como un parásito, ¿verdad? Con la religión cristiana. O sea, la idea del demiurgo y que el Dios del Antiguo Testamento pues era uno diferente, todas estas ideas diferentes y nada, lo encuentro sumamente interesante, aunque no tengo mucho comentario que aportar, pues como dije que no soy un experto, pero sí lo encuentro bastante interesante. No, muy bien. Creo que Armando iba a decir algo. Sí, yo, para ir concluyendo, creo que para reflexionar sobre qué nos dejó Marción, ¿verdad? Como hemos dicho, nos dejó un legado heterodoxo, herético, Uh-huh. de que seamos capaces de pensar más allá del sistema que nos imponga tanto político como religioso, porque jamás y nunca vamos a escapar de ambos sistemas. Uh-huh. Entonces, como hijo de cada uno es hijo de una época, ¿verdad? No se escapó y pagó las consecuencias. Pero, aunque pagó las consecuencias de terminar como un hereje, demostró que se puede dejar una herencia, una iglesia y unos 3 siglos. O sea, se puede. Entonces, veremos a Germain eventualmente. Yo estoy seguro que podemos hablar de mitología y ahí igual va a regresar.
No, claro. Oye, vienen episodios para hablar de Jesús Apenas es segundo. y todo. Claro, claro. O sea, Germain lo van a ver en muchos podcasts, porque si alguien tiene conocimiento de todo este tipo de temas, Germain. Y si viene preparado con semana de anticipación, él viene a hacer Fatality, ¿verdad, Armando? Porque Sí. viene a hacerle Fatality a todos los apologistas. Seguro. Sí, van a venir muchos episodios respecto al tema. A mí me gustaría decir como que, obviamente me siento bien agradecido nuevamente por la invitación. Yo estoy tratando de reforzar mis estudios en estos temas para pues que la gente pues pueda ver, como siempre he dicho, seriedad en el asunto. Y nada, obviamente sé que hay un montón de temas, siempre y cuando ustedes también deseen. Yo siento que Marción se puede seguir hablando muchísimas cosas. Esto fue como una introducción, pero porque no quiero seguirle echándole fuego ¿cómo es? Sí, leña al fuego. Ajá. Pero, por ejemplo, no hablamos, por ejemplo, de como que pues si Marción es supuestamente el primer evangelio, y sabemos por hecho de que Lucas y Hechos es un mismo libro, ¿por qué Marción no habla de Hechos de los Apóstoles? Yo había leído, eso lo quería tocar, o sea, eso te iba a preguntar, porque es que genuinamente lo que leí no lo entendí muy bien, pero yo había leído algo de que sí, que se le acusaba a Marción de alterar a Lucas, pero hay gente que piensa que realmente no, como que Marción escribió primero, o realmente no entendí, pero por eso mencioné al principio del podcast, no sé si te recuerdas, que Marción tiene una relación con Lucas, pero no sé, no comprendo. Me acordaron algo, fíjate. Marción, obviamente, elimina el Antiguo Testamento, él con los judíos nada que ver. Y es precisamente su canon, tiene una lógica. Si tú analizas bien, si tú tienes a Mateo, Marco, Lucas y Juan, ¿verdad? ¿Por qué le escoge a Lucas? Entonces, es que Mateo está escrito para la comunidad judía. Ya eso es un red flag para él. Él dice, no, Mateo está escrito ¿para quién? A los judíos, olvídate Mateo. Entonces él dice, yo me quedo con Lucas, ¿verdad? Porque él respeta mucho a Pablo. Y Lucas, ¿verdad? Conoce a Pablo según la tradición. O sea, estaba involucrado. Así que él dice, yo me quedo con Lucas, ¿verdad? Porque en Lucas es precisamente un evangelio donde no se toca mucho el judaísmo. Así que Lucas, me quedo con Lucas, que Lucas conoce a Pablo. Y de ahí, ¿verdad? Me quedo con algunas cartas paulinas. Pero creo que también eso depende, porque yo sé que Germain lo ha hablado muchas veces, y corrígeme, pero yo he entendido que Germain sí apoya la idea de que hay que cuestionarnos de cuándo y la fecha y quiénes son los autores de los evangelios del Nuevo Testamento. Porque tengo entendido que, ¿verdad? De lo que he leído y he aprendido de las personas que apoyan esa posición, mencionan que solamente sabemos de una manera concreta que Pablo escribió sus cartas, pero los otros evangelios es cuestionable. En este caso, esto no aplicaría para Marción, que Marción escoge, considerando la época en la que él nace, el primer siglo, y muere en el segundo siglo. No puede influir no solamente que él haya hecho un cherry picking, sino que simplemente estos evangelios no habían sido escritos, algunos de estos. Mira, honestamente, este video necesita una segunda parte. Definitivamente, porque hay mucha tela para cortar. Yo lo único que te diría es que obviamente esto es basado en lo que yo he aprendido con David Lidwell, claro está, y basado en la evidencia que se ha presentado. Muy posiblemente Marción no sabía que el evangelio que él tenía era el evangelio según Lucas. Ese nombre se le viene a dar posterior. Sí, claro. Él tenía lo que se le dice, vamos a ponerlo de esa manera, como que él tenía ya un Lucan wave, y él aprovechó ese pensamiento lucano y lo transmitió, pero por eso el cuestionamiento por eso el cuestionamiento, la posición de que los evangelios son anónimos, o sea que algunos no tienen autor, realmente no sabemos quién los escribió, porque el nombre de Lucas viene después, no cuando se escribe. Literal. Incluso nosotros, yo creo que, no sé si es para el 1.50 o 1.40
una de esas fechas por ahí que nosotros sabemos que de ahí es que se le empiezan a dar los nombres según, el evangelio según fulano de tal. Antes de eso, todas las copias que nosotros tenemos no tenían según fulano de tal. Eran simplemente copias. Y es importante saberlo, porque cuando está Marción escribiendo, no hay canon. Claro, exacto. No hay canon. Exacto. Entonces, el que él ponga un canon ya cayó mal. Y especialmente que tu canon no va a pegaron el grito en el cielo. Por eso. Entonces lo van a rechazar. Ahora bien, cuando él digo que escoja Lucas, es precisamente eso, lo que tú acabas de decir. Ese dato se me ha olvidado. Eso de que Mateo, la gente cree, obviamente por ignorancia, que hubo un señor que se sentó que se llama Mateo y escribió Mateo. No. Sí, literal. Hubo un Juan que se sentó y escribió Juan. No. Cuando se habla de Mateo, Lucas, Juan, es posiblemente una comunidad matiana, lucana, discípulos, ¿verdad? Que surgieron con los tiempos y escribieron entre todos. Y eso es después de Marción, un siglo después. Te escuchan los católicos armándote. Catá, según Mateo, ¿no? Catá. Entonces, los nombres vinieron después. Bueno, para 1575, ¿verdad? Un católico se llama, yo creo que era Langton, fue el que puso capítulos y versículos de la Biblia, 1500 para allá abajo. Entonces... Oh, wow, ¿eso no estaba antes? No, 1500 fue que él cogió la Biblia y la dividió por versículos y capítulos. Oh, wow. Ese es otro problema en hermenéutica, bien interesante que lo traje y que haya reaccionado así, porque cuando los antiguos leían la Biblia, para que me entiendan, porque yo no lo conozco como Biblia tampoco, no había punto o sea, no había un punto y coma. Leían, punto. No era como ahora que hay capítulo 1, versículo. Sí, antes todo era de corrido, un ensayo gigante. Exacto. Ya. Exacto. Ya por eso es que tú puedes ver algunos problemas también de traducción. No fue que hasta San Jerónimo en el siglo VI creó la Vulgata. Y se crea al latín. Entonces, ya el latín también murió. Entonces, el latín pasa al español, ¿verdad? Y tú vas viendo cómo el problema es un problema de la traducción. No es que sea un problema, sino que esto es algo complicado. Me gustaría hacer un episodio de eso, de las traducciones de los sí, viene por ahí para abajo. Ya van surgiendo temas. Pero sí, eso es lo que le tocó a Marción. O sea, la gente piensa también que para cuando estaba Marción ya habían cánones y no. O sea, no había nada. Estaba todo... Apenas ellos estaban conociendo quién era Jesús. Como te digo, por eso son las problemáticas en los concilios. Si Dios era uno, si era tres, si tenía física, si resucitó, si no. Todo eso duró siglos. Nosotros heredamos ya lo que dijo el concilio de Nicea, ¿verdad? Ya que Dios es uno trino, el dogma mariano, el dogma trinitario. Nos damos por acierto, ¿verdad? Que Dios es uno y trino como si estuviéramos allí viéndolo. Pero nadie indaga. Claro, ellos eran hijos también de una época y utilizaron la teología trinitaria, utilizó el neoplatonismo, utilizó filosofías, ¿verdad?, que hoy día han sido superadas, pero quedó como dogma infalible. Es decir, si tú eres cristiano, para ti Dios es trino, punto, es un dogma infalible de la fe. Si tú niegas la Trinidad, pues ya eres hereje. Es un problema, ¿verdad? Es un problema. ¿Por qué es un problema? Pues porque o lo niego o no lo niego. El problema es que cuando tú piensas bien y refutas y tú dices que la Trinidad no tiene lógica, entonces te tildan como hereje y tú no eres cristiano. Y ellos dicen, pues tú no eres cristiano, ¿verdad? Te señalan. Por eso es que yo defiendo la herejía, no solo de Marción, sino de pensadores, ¿verdad?, que traen a la mesa posturas lógicas. Lógicas. Pues sí, bueno, excelente tema. Ya para ir concluyendo, ¿verdad? Algo más que alguno de ustedes quiera añadir respecto al tema de Marción, un comentario, incluso una pregunta. Si no hay, ¿verdad?, más nada que el invitado Germain o que Armando Gabriel quieren, ¿verdad?, ¿verdad?, aportar. Yo creo que hemos concluido como mencionó. Sí, estamos bien.
Estamos bien. Como dije, fue bastante informativo. Tengo que leer más de Marción, eso sí. Solamente me ha hecho más curioso, pero dijeron la historia de él bastante bien, que no me quedé con muchas preguntas. No, claro, igual que yo. Yo después de este episodio voy a ir en el rabbit hole de Marción. Y, ¿verdad? Germain, un gusto tenerte aquí. Tenlo por seguro que este va a ser Gracias por la invitación. uno de los 1000 episodios que vas a estar. Pero, mano, fue un episodio, aprendimos un montón de Marción y como dijo Germain, aquí hay tela para cortar. Pueden esperar otro video de Marción para tocar otros temas y otros aspectos de Marción que no pudimos tocar hoy. Y también les quiero recordar que por favor se suscriban al canal. Si nos está escuchando por Spotify o por Apple Music, por favor seguir el podcast. Les voy a dejar todas las redes sociales de Germain, incluso su link para todo su Germain Oye, Academia. Germain sí escribe tengo una artículos. pregunta, me surgió. Agradecido. En Puerto Rico, ¿habrá alguna iglesia gnóstica? Pues no sé. Eso Que se yo sup- sepa no, pero si después quieres buscar, existen actualmente 2 iglesias marcionistas y ninguna de las 2 se lleva. ¿En dónde quedan? ¿Qué cojones? No, sí, mano, yeah. Pues honestamente no sé si es Estados Unidos o en Europa, pero de que existen y creo que tienen este website en internet y todo. No se van a llevar, es que la religión es algo muy complicado. Ujú. Sí, y No, el pero- gnosis, Interesante. posiblemente la gnosis quedó dentro de algunas experiencias políticas, pero el gnosticismo es una religión antigua. Cuando se estudian religiones antiguas, el gnosticismo quedó ahí. Y podemos dedicar un capítulo al gnosticismo, al docetismo, son Ujú. religión, al mitrismo. Tú entiendes el mitrismo, el docetismo, el gnosticismo, vas a entender a Pablo. Vas a entender Ujú. toda esta cosmovisión grecorromana, de esos tipos de creencia espiritual, Ujú. que no tiene nada que ver con los dioses romanos y griegos. Ujú. Otros 20. Pero sí, Ujú. van surgiendo temas a colación. Claro, no, sí. Como dije, también considéranos por favor, si te gusta nuestro contenido, apoyarnos en Patreon. Tenemos el link de Patreon en cada uno de nuestros episodios y en la descripción de YouTube, tanto de Spotify como de Apple Music. Así que consideren apoyarnos. Nos pueden seguir en Instagram como Respublica20, en YouTube igual, en todas las redes sociales tenemos el mismo nombre, incluso TikTok. Tenemos un invitado especial el jueves, Juan Rosa, así que esperen ese episodio. Los próximos episodios que van a venir van a ser de teología, de religión, pero ya eventualmente también tocaremos temas de política e incluso de historia. Y sí, como ya he mencionado, Germán, bienvenido. Incluso si tú un día quieres exponer algo y quieres venir aquí, tú mismo te puedes invitar solo, que no hay miedo. Y Gracias. como dijo Armando, no es un invitado especial porque prácticamente lo conocemos desde hace años y es como si fuera parte del equipo. Y, ¿verdad? Sí, Armando, ¿algo más que quiera añadir, Germán? Ya para concluir. Ya dimos la despedida, ya pueden decir lo que quieran. Estamos chilling, realmente, como dije al principio, agradecido por la invitación. Me encantó cómo corrió la dinámica y honestamente que surjan más conversaciones productivas. Excelente. Nada, no hay ningún comentario, ¿verdad, Armando? Para concluir. ¿Estamos bien? Como digo, pues Okay. siempre la pregunta reflexiva, ¿verdad? De todo esto, al final, ¿qué me quedo como lección, verdad? ¿Qué hayamos aprendido de él? No, nosotros exponemos al maestro Marción. Todos estamos leyendo, hay que leer de él sobre... Claro. Lo El oyente, esperemos que el oyente se haya cuestionado, exacto. que haya reconsiderado, no que cambie su postura. La postura se la decides cambiar tú, no nosotros. Exacto. Nosotros simplemente te damos la herramienta y tú mismo decides si cuestionarte o no. Aquí no hay intención de convertir a nadie ni de adoctrinar a nadie. Si quiere Pero adoctrinamiento, otros canales ministeriales. Exacto. Es correcto. Pero sí, mi gente, excelente episodio. Ya saben, las redes sociales, Patreon, y van a encontrar las redes sociales y los trabajos académicos de Germán en la descripción. Buenas noches y gracias.